Tenemos desde 1975 la parte del BIOS. ¿Para qué nos sirve el BIOS? El BIOS realmente nos sirve para almacenar la información de los componentes que tenemos en nuestra computadora. Entonces, como podemos ver acá en el proceso, cuando nosotros encendemos la computadora, pues tenemos un proceso que se llama POST. En este proceso del POST, lo que va a hacer es de que va a ir a chequear qué componentes tenemos registrados en la computadora. Además de eso, pues también guardamos algunas configuraciones que son específicas del equipo. Entonces aquí en el BIOS, pues tenemos las características de qué procesador, qué bus es el que soporta, cuánta memoria, todo esto lo tenemos acá en el BIOS. En el 2002, pues ya tenemos la parte donde sale UEFI. Entonces ya vamos a hablar un poquito más adelante de UEFI y cómo es que trabaja. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el BIOS? El BIOS no es más que un chip, es una memoria de tipo doble EEPROM. Recordemos que tenemos diferentes tipos de memoria. Tenemos memorias que son ROM, memorias que son RAM. En este caso, pues, el BIOS está en una memoria que es doble EEPROM. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre una ROM y una EEPROM o una doble EEPROM? Ok, cuando hablamos de una ROM, recordemos que es una memoria únicamente de lectura. En este caso, las memorias EEPROM son memorias que se pueden borrar, ¿ok? Sin embargo, estas memorias EEPROM pues cuentan con una ventana en la que se aplican rayos ultravioleta para poder borrarla y la podemos volver a programar. Mientras que las memorias doble EEPROM, pues estas son programables eléctricamente, o sea que nosotros las podemos programar sin ningún problema, no necesitamos una luz ultravioleta para poderla guardar, ¿ok? Sin embargo, pues como habíamos dicho anteriormente, tenemos ciertos parámetros que se guardan eh, en una memoria que sí es de tipo volátil. Y por eso tenemos acá la famosa batería que cuentan para el BIOS. Entonces, esta batería nos sirve para guardar, por ejemplo, el reloj, el orden en el que van a iniciar nuestros componentes, ya sea nuestro disco, memoria USB, disco óptico, etcétera. Toda esa información la vamos a estar guardando gracias a la batería. Entonces, por eso muchas veces cuando la batería, que tiene una vida útil alrededor de 5 años, cuando la batería ya pues deja de funcionar, entonces comienzan los problemas de que mire que cada vez que enciendo la computadora me sale un mensaje ahí que la hora no está bien. Entonces, ese es un problema. Tenemos acá un jumper, ¿verdad? Este jumper pues lo podemos ver en motherboard ya algo antiguas, en el que nos sirve para borrar estos parámetros. Anteriormente, ya hace mucho tiempo atrás, pues ese jumper borraba toda la configuración que teníamos en el BIOS. Ahora ya no. Entonces ya vamos a ver que hay que tener un poco de cuidado con esa parte. Y en las motherboards que ya son más nuevas, pues tenemos un botón en el que ya presionamos ese botón y pues se borra la información que teníamos ahí almacenada. Bueno, entonces, ¿qué ventajas tenemos ahora de trabajar con UEFI? Una de las ventajas que tenemos es la parte que se llama Secure Boot. Bueno, ¿qué es esto de Secure Boot? Secure Boot lo que va a hacer es de que va a chequear de que el sistema operativo esté firmado digitalmente. Y entonces con esto vamos a prevenir que se cargue un sistema operativo que puede dañar nuestro equipo. Esto fue una ventaja, pero también nos ha dado una ventaja. ¿Por qué? Porque anteriormente cuando únicamente trabajábamos con un BIOS, podíamos tener lo que se llama Dual Boot. Entonces en Dual Boot yo podía tener una partición que trabajara con Windows y otra partición que trabajara con Linux. Mientras que ahora, si yo tengo habilitada la parte de Secure Boot, yo no puedo realizar este Dual Boot. Entonces hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque si tenemos esta opción habilitada en UEFI, no voy a poder, ¿cómo se llama?, tener dos o más particiones con diferentes sistemas operativos. Entonces, vemos desde un punto de vista las ventajas, pero también desde el punto de vista de la comodidad de algunos que nos gusta tener más de un sistema operativo en nuestro equipo, pues se vuelve complejo, ¿verdad? Ya no es tan fácil como antes que uno venía y decía, bueno, dos particiones, utilizamos Group, que Group es el bootloader, ¿verdad? Entonces ya no funcionaba de esa manera sin ningún problema, ¿ok? La siguiente es que puede trabajar conjuntamente con Microsoft Defender en lo que se llama Credential Guard. ¿Y para qué nos sirve esta parte de Credential Guard?
¿Qué significa esto y qué ventaja nos da? Lo que tenemos es de que cada vez que nosotros almacenamos una contraseña en nuestro equipo, realmente pues no se almacena la contraseña como tal. Lo que se hace es de que se genera un hash. ¿Y qué es un hash? ¿Ok? Un hash es un algoritmo matemático que nos va a transformar la información, ¿ok? En una serie de caracteres con una longitud fija. ¿Ok? Entonces, ese es un hash. Cada vez que yo aplico un hash a, por ejemplo, una palabra, si yo le pongo hola, siempre me va a generar la misma cantidad de caracteres. Aquí hay dos cosas importantes. La primera es no utilizar contraseñas que sean muy fáciles porque van a generar el mismo hash y si yo encuentro ese hash, pues yo voy a saber cuál es la contraseña. Entonces, por eso siempre se recomienda, hay que utilizar contraseñas seguras, ¿verdad? Tenemos que tener un número, una mayúscula y un signo como mínimo y mínimo 8 caracteres para poder utilizar nuestra contraseña. Entonces, ¿qué ventaja nos da esta parte de Credential Guard? ¿Ok? ¿Y cómo funciona esto? Vamos a hacer un ejemplo acá práctico para que veamos cómo es que funciona la parte de la seguridad y qué ventaja nos da. Entonces, aquí estoy en Windows System 32 Config y aquí le vamos a dar un dir y podemos ver que aquí tenemos este archivo. Este archivo se llama SAM, ¿ok? Y entonces, ¿qué es el SAM? El SAM es una base de datos, ¿ok? De tipo registro, un registry. Entonces, aquí tenemos lo que es el administrador de cuentas de seguridad. ¿Qué pasa? Yo podría venir acá y vamos a chequearlo entonces. Probemos aquí. Vamos a ponerle reg edit, que me va a servir para ver los registros. Y aquí, como podemos ver, pues ya estoy en local machine, en SAM, pero no me aparece absolutamente nada. Entonces dice, bueno, entonces no puedo ver yo qué es lo que tenemos en el equipo. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento, pues yo estoy tratando de ingresar con una cuenta de administrador. O sea, aquí estoy trabajando como administrador. Y por eso no me está permitiendo ver esta información. ¿Por qué? Porque esta información está almacenada con una cuenta de sistema. Entonces, ahora voy a utilizar aquí una de las herramientas que tiene Microsoft que se llama PS Tools. Y con PS Tools lo que voy a hacer es que le voy a decir, mire, vuelva a abrir el command prompt, pero ahora lo vamos a abrir con una cuenta de sistema. Entonces, para eso vamos a utilizar psexec, que también me sirve para ejecutar comandos remotos en los equipos. Si alguien tiene que administrar equipos remotamente, pues puede utilizar psexec y pues es una herramienta bastante útil. También aquí con la parte de seguridad, las mismas herramientas que utilizamos nosotros para administrar, también los hackers las pueden utilizar para dañar los equipos. Entonces, es una arma de dos filos. Bueno, aquí me abrió entonces una ventana. Y ahora le voy a dar acá nuevamente regedit para que vean la diferencia. Y ahora, como pueden ver, bueno, primero tenía que mostrarles quién soy ahora aquí en el equipo, ¿verdad? Cómo estoy registrado. ¿Ok? Y si se dan cuenta, me dice, mire, está corriendo con una cuenta de sistema. ¿Ok? Ahora regresamos aquí al registro y podemos ver que ahora sí ya me está mostrando la información que tenemos aquí en SAP. Podemos ver aquí en la parte de las cuentas. ¿Ok? Y aquí están usuarios, aquí arriba. Bueno, aquí tenemos la parte de los usuarios. Y como pueden ver, aquí me aparecen todos los nombres de los usuarios que están en mi equipo. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, aquí tengo la cuenta de administrador que está acá, default account que tenemos acá, la de invitado, la de MK, que es la cuenta que utilizo, una cuenta de test y esta que también está deshabilitada. Entonces, aquí podemos ver todas nuestras cuentas. Y ahora, por ejemplo, si yo voy aquí a la cuenta que utilizo, podemos ver que tenemos aquí un registro y este registro lo que hace es que me está apuntando, o sea, este registro que está acá, me está apuntando, ay, perdón, ¿qué pasó acá? Salió muy bien la línea. Esta ventanita del, ¿cómo se llama? Del Webex me causa un poco de inconvenientes acá, pero bueno, ahora sí. ¿Ok? Esto corresponde a este registro que tenemos acá. ¿Ok? Y entonces, si ahora yo voy a este registro y verifico, ahí vamos a encontrar la información de la cuenta. ¿Ok? Y entonces, vamos acá
y podemos ver aquí dónde está la información. Por ejemplo, aquí me almacena la información del password hint, ¿verdad? Cuando al usuario se le olvida esa información, pues entonces la podemos chequear acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, acá en mi BIOS, en el UEFI, yo no tengo habilitada esa opción para prevenir que alguien pueda entrar y chequear esta parte. Que es lo mismo que utiliza Hirense, ¿verdad? Para los que no saben qué es Hirense, pues Hirense es un CD que me sirve, tiene utilidades, y entre parte de las utilidades que tiene Hirense es para resetear las contraseñas. O sea, si se dan cuenta aquí, yo puedo poner una cuenta local y la puedo cambiar. ¿Qué es lo que va a hacer? Que se va a conectar a este registro y lo puedo borrar. Entonces, este es un problema de seguridad, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo no quiero que alguien logre entrar a mi equipo y pueda cambiar una contraseña local porque va a tener acceso a la misma. Entonces, esta es una ventaja de utilizar UEFI porque entonces nos brinda esa seguridad que ya nadie va a poder entrar a nuestra base de datos local del equipo que está en SAM. Otra de las ventajas de UEFI es que el proceso de booting es mucho más rápido, ¿verdad? Que el que teníamos anterior con BIOS. Y las particiones que soporta, pues ya son particiones hasta 18 exabytes, mientras que anteriormente con BIOS solo soportaba particiones máximas de 2 terabytes. Entonces ahí tenemos otra ventaja bastante grande al estar utilizando UEFI. También tenemos las funciones de low jack. O sea, low jack me va a servir para habilitar y en caso de que mi equipo lo pierda, por no decir que me lo van a robar, ¿verdad? En caso de que mi equipo lo pierda, pues yo pueda localizar. ¿Cómo lo va a hacer? En base a la dirección IP. Recordémonos que ahí lo que va a hacer es verificar la IP pública que yo estoy utilizando y a través de la parte de georreferenciación puede saber en dónde está. Realmente es una ubicación aproximada, no es una ubicación como un GPS que realmente es bastante, ¿cómo se llama? Más real, ¿verdad? Porque no es totalmente fidedigna, ¿verdad? El GPS siempre tiene una distancia ahí de guarda, ¿verdad? En unos cuantos metros, ¿verdad? Entonces aquí nos va a dar una ubicación aproximada. Sin embargo, yo puedo bloquear el equipo y puedo llegar a eliminar los datos que están en el mismo si fuera necesario con la parte de los jack. También tenemos la parte del password. Aquí en el BIOS tenemos diferentes tipos de password. Tenemos un password que yo puedo asignar para ingresar a cambiar las configuraciones del BIOS y puedo también tener un password para que antes de que el equipo haga la parte de boteo, me lo pida. Entonces, aquí mucho cuidado, ¿verdad? Porque el problema es de que si se nos olvida este password, pues no hay una manera de resetearlo. Como les digo anteriormente, pues sí, venía uno, le quitaba el jumper y se borraba toda la información. Ahora ya no sucede eso. ¿Qué podemos hacer si nos llega a pasar eso? Pues la solución que es la más aceptada es cambiar el chip. Estamos hablando de que vamos a tener que soldar, o sea, quitar el chip anterior y poner un chip nuevo. Entonces, es un poco complejo, pero depende qué es lo que queremos salvar, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado con la parte de los passwords. Bueno, de ahí tenemos acá otra de las ventajas que tenemos es el cifrado de las unidades. ¿Y qué es esta parte de cifrado? Porque hemos estado oyendo mucho del cifrado y aquí siempre es una pregunta. ¿El cifrado es bueno o es malo? Y no hay una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, el cifrado es bueno desde el punto de vista del usuario, porque va a proteger mis datos. Pero desde el punto de vista de un atacante, cuando hablamos de un ransomware, que lo que va a hacer el ransomware es cifrar datos en nuestro disco duro, para el usuario final es malo. Entonces, ahí vemos dos puntos de vista nuevamente que dependiendo de cómo lo veamos, el cifrado es bueno o es malo. Pero ¿qué es lo que sucede entonces con la parte de el cifrado? Pues hemos estado escuchando mucho acerca de la parte de TPM, ¿ya? TPM es otro chip que traen ahora nuestros equipos modernos y es un módulo para una plataforma segura. Y lo hemos visto muchas veces porque nos dice, mire, tener TPM versión 2 es un requerimiento esencial para poder utilizar Windows 11. ¿Y qué es lo que hace TPM? TPM lo que va a hacer es que va a utilizar información, o sea, tiene protocolos de cifrado que me van a ayudar para trabajar y evitar que mis datos se pierdan. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si yo ahorita tengo un disco duro en mi equipo, no lo tengo cifrado y mi equipo se pierde, alguien puede venir y aunque
mi máquina tenga password en el BIOS o en el UEFI, pues va a poder ver la información de mi disco duro. Mientras que si yo vengo y cifro el disco duro, pues no va a poder ver la información. Sin embargo, todavía queda de que posiblemente pueda saber la clave con la que se cifró el disco duro y pueda ver la información. Mientras que con TPM no. ¿Por qué? Porque esta información de el cifrado, pues se almacena en el chip de TPM. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué opciones tenemos o qué diferencias primero había entre TPM versión 1 y 2, verdad? Si se dan cuenta, TPM 2 soporta algoritmos de cifrado mucho más seguros que los que soportaba TPM versión 1. Esa es una de las diferencias y por qué Microsoft ha estado insistiendo en el que muévanse a TPM 2, ¿verdad? Muévanse a TPM 2 porque vemos que soporta más algoritmos de encripción. Entonces aquí vemos todas las opciones que tenemos para el cifrado, ¿verdad? Y entonces, uno de los ejemplos que tenemos para la parte de cifrado en nuestros equipos y que es gratuito, viene con el sistema operativo, es BitLocker. Entonces, con BitLocker lo que vamos a hacer es de que vamos a encriptar nuestro disco y nuestras llaves están ubicadas en el módulo de TPM. Entonces, si alguien extrae el disco y aunque el otro equipo también tenga TPM, no van a poder desencriptarlo. O sea, mi información va a estar segura. Y esta es una de las ventajas que tenemos con la parte de TPM. ¿Ok? No sé si